Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, abogada. Mi nombre es Teresa García y le vamos a hablar sobre lo que es el derecho romano en sus inicios. Podemos encontrar muchos conceptos de lo que es el derecho romano y este abarca muchas situaciones con respecto a lo que es su historia, como lo que era la ciudad y el Estado y las diferentes concepciones que se dieron en cuanto a los periodos políticos. En estos periodos podemos encontrar lo que es la monarquía, la república y lo que era el imperio. En estos nosotros podíamos encontrar lo que era tanto los deberes como los derechos de todos los ciudadanos. También se menciona durante lo que es el derecho romano todo lo que tenía que ver con los acontecimientos importantes que se fueron dando en esta época, así como lo fue también su declive por el hecho de que los emperadores querían tener el poder absoluto en esa época. También se dio el hecho de que se dieron multitudes de guerras civiles y muchas guerras, y para esto el gobierno como tal tuvo que gastar mucho dinero para poder ganar cada batalla. Más sin embargo, todas estas situaciones permitieron, ¿verdad?, que el imperio se acabara. Antes de esto, recordemos que los romanos estaban en lo que nosotros conocemos hoy en día en un estatus alto y ellos llegaron hasta lo que era un estatus bajo. Ahora bien, eh, con respecto a lo que son las compilaciones jurídicas más antiguas, encontramos lo que era el código hermogeniano y el código gregoriano. Es importante por el hecho de que estos estudiaban todas las diferentes leyes, tanto del derecho privado, y al ser recopiladas, esto hizo que diera el origen de lo que hoy conocemos como el derecho jurídico y el legal también. En este se dieron también muchos deberes, muchas obligaciones, derechos. Comenzaron las primeras terminologías y los procedimientos que hasta hoy en día conocemos. También podemos mencionar que el código hermogeniano, al igual que el gregoriano, contenían más que todo eh, prescriptos de lo que era la colección privada de todas estas leyes y conservaban la eficacia que tenían ese carácter de norma general. Luego conocemos lo que son la ley de las 12 tablas, como se les conoce, o la ley de igualdad romana. En el derecho romano tenemos lo que es el fundamento y el cumplimiento de estas leyes en lo que era la sociedad, para lograr así un desarrollo tanto económico, social y político, que su finalidad más que todo era eh, que se creara un código escrito y dar a conocer tanto los deberes y derechos de los ciudadanos, y así fue como comenzaron la ley de las 12 tablas. Esto vino a resolver la problemática que se afrontaba en la población de Roma, así poder otorgarle a la ciudadanía una igualdad, justicia, propiedad y un papel dentro de la misma sociedad, con el fin de resolver y darle solución a todos los conflictos de ese momento. Bien, voy a presentar un video que nos habla más a profundo sobre lo que es este tema. Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos hablando de la historia del derecho romano, su concepto y etapas. Sin más preámbulo, comencemos. Para entender el derecho romano debemos conocer su concepto, por lo que el derecho romano es considerado el conjunto de normas que rigieron la vida de la antigua Roma. Sin embargo, en la actualidad entendemos por derecho romano al ordenamiento
jurídico que reguló las actividades de los ciudadanos de Roma, desde su fundación en el año 753 a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, siendo una compilación extensa de leyes que se adaptó para cubrir necesidades sociales de cada etapa histórica, que incluso en la actualidad se siguen aplicando. La historia del derecho romano comprende más de 1000 años de legislación, de cambios en la manera de entender la ley y la legalidad. Desde el primer código de leyes de la antigüedad, la ley de las 12 tablas, en el año 439 a.C. aproximadamente, hasta el código que realizó el emperador Justiniano en el año 529 después de Cristo, conocido como Corpus Juris Civilis. El origen del derecho romano proviene de la costumbre, que más tarde inspiraría el derecho consuetudinario y surgiría como un modelo de regulación de la sociedad para garantizar la paz social respecto a la igualdad de los plebeyos y la jerarquía que sostenía a los emperadores, pretores y al Senado. La historia del derecho romano se divide en 4 etapas, que son la monarquía, república, principado, diarquía e imperio absoluto o dominato. La monarquía, por su parte, es una época que se abarca desde la fundación de Roma hasta el año 243 de la era romana, que de acuerdo al calendario gregoriano comprende del año 753 al 510 a.C. La república fue una etapa comprendida entre los años 510 y 27 a.C., que corresponde a este periodo el fortalecimiento de sus instituciones políticas y la difusión de la cultura helénica. Principado de Arquía es una etapa que inició con el advenimiento de Augusto al poder y concluyó con la proclamación de Diocleciano como emperador, es decir, que abarcó del año 27 a.C. al 284 después de Cristo. El imperio absoluto dominato abarca desde el inicio del reinado de Diocleciano en el año 284 después de Cristo hasta la caída de la ciudad de Roma. El imperio es establecido como el sistema en el que el poder político real estaba en manos de un solo individuo, es decir, el emperador, quedando el Senado limitado a ser un órgano de apoyo del emperador. Bueno, pues hasta aquí este video. Los invito a que le den like, se suscriban y activen la campanita para recibir las actualizaciones. Bien, nuevamente regresamos a lo que es la presentación. Con este video podemos entender entonces qué fue lo que se estuvo haciendo y qué se logró durante todo este proceso de su elaboración. Se puede mencionar también que unos siglos más adelante, mediante la creación, como lo mencionaba en el video, del Código Justiniano, se logró la universalidad del derecho romano. Su perdurabilidad en la historia y su utilización por gran parte del mundo. Por ende, el derecho actual no es otra cosa que el derecho romano actualizado, adaptado a la realidad de la sociedad del presente de acuerdo con las necesidades de determinado territorio, o mejor dicho, de la sociedad de un determinado país. Luego encontramos algo bien interesante que nos habla de la tabla número 8 y la tabla número 9. En esta menciona lo que es el derecho penal de la época. Estas contendrían lo que es tanto las normas muy arcaicas como las normas modernas. Lo que se refleja un periodo de transición. Si nosotros analizamos estas tablas, podemos determinar cómo a través del tiempo se fueron actualizando, se fueron modificando hasta poder encontrar lo que es el derecho penal de nuestra época y el derecho público. De igual manera, ¿verdad? Lo que conocemos como el derecho privado. En el caso de lo que es la tabla número 10, la 11 y la 12, nos hablan sobre lo que es los inicios del derecho sacro. Estas nos hablan y son conocidas como las tablas de los injustos, ya que entre otras cosas, en esta época se establecía la prohibición tanto del matrimonio entre patricios y lo que eran los plebeyos.
y los derechos de prenda de bienes del deudor a favor de su creador. Para que podamos entender un poco más este tema en específico, vamos a ver este otro video. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les voy a hablar acerca de las 12 tablas del derecho romano. Mi nombre es Jocelyn Angamarca y para mí es un placer explicarles acerca de este tema tan trascendental que marcó la historia del derecho. En primer lugar, les voy a hablar sobre el origen del instrumento jurídico. Desde los inicios de la historia del derecho, lo que imperaba en Roma era el amores maioris, que significa la costumbre de los mayores. Los antiguos en la sociedad tenían como única fuente del derecho la costumbre. Esto dio lugar a que no existiera una seguridad jurídica o parámetros claros de cómo se iba a aplicar la costumbre según los casos que se presentaban. Es por eso que la ley de las 12 tablas nace como una respuesta hacia los conflictos. Los plebeyos se quejaban de que no tenían un verdadero derecho, porque cuando se trataba de un patricio, muchas de las veces ignoraba la costumbre por parte de los magistrados. Pero cuando eran los plebeyos, aplicaban las penas más agravosas posibles, aquellas que incluso podían terminar con la vida. Los plebeyos buscaban que la ley sea igual para todos, que cesaran los privilegios y que supieran cómo se les aplicaría la ley. Es por eso que en esa medida, en razón de esta arbitrariedad, es que se considera esta idea de que existe una ley en donde todos sepamos a qué atenernos. Como segundo punto, voy a hablar de la época en la que fue expedido. Estas leyes fueron expedidas durante la República Temprana, entre el 450 al 449 a.C. Fue una ley propuesta por un magistrado, luego aprobada por los comicios y al final ratificada por el Senado. Serentilio Alza exigió la redacción de esta ley. Se nombró a 10 miembros del Senado, es decir, patricios que fueron presididos por Apio Claudio Casio, con el nombre de decemviros, que hicieron un trabajo no solo en cuanto a la redacción, sino también a la recopilación de las leyes. Los decemviros presentaron las leyes en 10 tablas, que recibidas con general aplauso, fueron votadas en los comicios centuriados y aprobadas por el Senado. Luego, faltando aún 2 tablas, nombraron nuevos decemviros, en los que se encontraban varios plebeyos. Las 2 tablas, aunque llenas de desigualdades y no aprobadas por el Senado, se agregaron a las anteriores, y grabadas todas en bronce, fueron expuestas al pueblo y se observaron como leyes. La publicidad para que la norma pueda ser aplicada una vez que se encuentra aprobada es que debía ser conocida por todos. Este también es uno de los grandes avances a una de las cosas que más se le reconoce como documento jurídico. Este carácter de publicidad que se le dio y se estableció a través de su exhibición en el foro de que todos los ciudadanos podían conocer qué es lo que decía la ley y a su vez lo que se le iba a aplicar en caso de que la infringiera. El código, que fue el primer instrumento jurídico al que se le reconoce este carácter de público y de que para que una ley tenga vigencia es necesaria su publicación, es un carácter que hasta el día de hoy se mantiene. Para finalizar, hablaré de los principales aportes e instituciones jurídicas que se incluyen en la misma y que tienen incidencia en el derecho actual. Como primer punto tendríamos a la regulación de las normas relativas a la tutela y a la patria potestad. Existen hasta el día de hoy, pero con ciertas modificaciones. En la ley de las 12 tablas, la patria potestad consistía en que el padre podía matar a su hijo que nace monstruo o con alguna deformidad. Además, tenía el derecho de venta, el de vida y muerte sobre sus hijos de legítimo matrimonio. Una vez vendido un hijo por su padre y manumitido por el comprador, vuelve de nuevo al poder de su padre las 2 primeras veces que esto suceda, pero a la tercera manumisión queda libre. Por otra parte, la tutela consistía en lo que el padre de familia dispusiese acerca de sus bienes y la tutela de sus hijos. Se debía de cumplir de manera rigurosa. Si el padre de familia moría intestado, dejando un heredero impúbero, el pariente consanguíneo por línea masculina más próximo tomaría su tutela. Estas normas existen hasta el día de hoy en el Código Civil, en el que se habla todavía de la patria potestad como el conjunto de derechos con respecto a los hijos, aunque el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia nos dice que la patria potestad no solamente es el conjunto de derechos, sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, la defensa de los derechos y garantía de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley. Por otra parte,
parte, tendríamos al nexum, en el que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor y en caso de incumplir quedaría sometido a la potestad del acreedor. Esto es algo que hasta la fecha de hoy existe. Este contrato mutuo del nexum, en el que un contrato es un acuerdo de voluntades que se crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Otro de los principales aportes sería el de la norma escrita del derecho romano y el aporte que hizo en general a la cultura. Tienen una trascendencia ya que es la primera vez que se escribe y se hace certeza jurídica sobre las normas, a pesar de que hubo cuerpos anteriores en el derecho primitivo, pero esta era la primera vez que se hace de una manera sistematizada. Hay una mejor división en materia, en contenido y por ende una mejor sistematización del derecho. Otro de los aportes institucionales jurídicos que prevalecen hasta la actualidad sería la forma en la que los decemviros, es decir, la comisión que se traslada a Grecia, tanto a Atenas como a Esparta, a mirar cómo funcionaba el derecho en estas dos ciudades, de alguna manera significa un aporte al derecho comparado a construir el derecho en virtud de las buenas prácticas de otras sociedades. Esto es algo que hasta el día de hoy se mantiene. Como último punto, para finalizar, el usucapio, que era la forma de adquirir el dominio por buena fe. En ella ya se establecía la pérdida de un derecho sobre bienes inmuebles con el solo transcurso del tiempo, además de adquirir casualmente el dominio o propiedad civil de los bienes inmuebles o muebles por la posesión civil de buena fe continuada e interrumpida de los mismos durante los plazos legales de 2 años y 1 año respectivamente. Con el paso del tiempo hasta el día de hoy, encontramos en nuestro Código Civil como la prescripción adquisitiva de dominio, que permite al poseedor de un bien adquirir la propiedad del mismo, es decir, la posesión del título de dueño siempre y cuando se compruebe que la posesión fue pacífica y cumplió con la conducta establecida por la ley en un periodo de tiempo determinado. Muchas gracias, eso fue todo. Espero que haya quedado claro todo lo que se expuso. Feliz tarde.